Tal? Bienvenidos, les habla Ronald López, coordinador del portal financiero Tutor FP. Les doy la bienvenida al segundo día de este excelente curso que estamos llevando. Es grato saber de que hay mucha gente conectada, gracias a todos los participantes. Bueno, desde el día de ayer y los del día de hoy es muy grato poder tenerlos aquí. Quisiera hacer unas cuantas pruebas antes de iniciar. Quisiera saber si me escriben por chat, si se escucha claro, si se escucha correctamente, si está bien. Ahí veo a José Toro, creo que también estuviste ayer, qué bueno tenerte otra vez aquí. Otra vez José, Jover, Raúl, la mayoría creo que se escucha bastante bien. Sí, quisiera recordarles otras cosas. Cualquier consulta o duda que tengan para escribirla en el chat, asegúrense de enviarla a todos. Abajo dice enviar a, y hay un desplegable. Elijan la opción de todos para que se pueda ver, el ponente pueda ver todas los mensajes que envíen ustedes, ¿sí? Ese par de cosas son importantes para tener una buena sesión. Bien, es grato, como le dije, para mí tenerlos aquí. Quisiera que me dijeran de dónde son ustedes, de qué parte se están conectando. Yo sé que la mayoría es de Lima, o bueno, de Perú, no exactamente de Lima. Mira, ahí tenemos a uno de Valencia, España. Wow, Álvaro, desde Costa Rica. ¿Desde qué parte de Perú? Mira, tenemos a Trujillo, Lima, San Borja. Bueno, de Puno. Otra cosita que quisiera pedirles es de que por favor no activen sus micrófonos, ¿ok? Porque si no, bueno, hablaríamos todos juntos y esto se volvería más una discusión que una conferencia. Nuestro ponente, Daniel, Daniel Álvarez ya se encuentra conectado aquí. Vamos a esperar un minuto mientras que estamos haciendo unas pequeñas pruebitas, ¿ok? Quiero hablarles, para los muchos nuevos que no participaron el día de ayer, de repente por cosas de tiempo, perdón, el curso de Forex, como pueden ver en su pantalla ahorita, ¿okay? Se está dictando desde el día de ayer. Ayer tuvimos la participación fantástica de Francisco López, que habló sobre elementos esenciales del trading, unas experiencias bastante buenas. Estamos hoy día también con Daniel Álvarez, que va a hablar sobre un one-to-one de operativa a favor de la tendencia y técnicas del price action. Esto de aquí se va a dar en unos minutos y la sesión va a tener dos partes, ¿ok? Una de unos 40-45 minutos. Luego vamos a darnos un break de unos 10 o un poquito más de minutos y continuamos con la última parte. Recuerden de que cualquier duda que tengan la pueden hacer directamente al chat y el expositor Daniel Álvarez con mucho gusto les va a responder. Bueno, este evento, como ya saben, viene gracias a XDirect, ¿okay? Es el broker patrocinador de todo este evento. Ahí tenemos incluso a los conferencistas, tenemos la información sobre Francisco López, que puso ayer, y sobre Daniel Álvarez, que es quien nos acompaña hoy día, especialista en mercados de Forex. Daniel es licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Disculpen. Es ex responsable del equipo comercial de XTV España y analista colaborador habitual en medios de información financiera en Europa. Actualmente trabaja de front office en una multinacional de servicios financieros para el sudoeste de Europa. Es bastante interesante todo lo que él nos va a ofrecer hoy día, ¿ok? Y bueno, también invitarlos a las sesiones de mañana, miércoles, jueves y día viernes también, que van a estar fantásticas. Bueno, voy a pasarle un poco de audio a él para que él se presente con nosotros también y podemos empezar de una vez. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Me puedes oír? Te habla Ronald López. Perfectamente. Muy buenos días, muy buenas tardes allí en Lima, Ronald, y muy buenas tardes a todos. Qué bueno. No sé si podrían decirme si escuchan muy bien a Daniel, si se escucha entrecortado, se escucha perfecto. Si me pueden confirmar, perfecto, sí, ya estoy viendo aquí de muchos que me están confirmando. Muchísimas gracias. Eso es excelente. Bueno, para que sepan todos, Daniel se está conectando ahorita desde España. Ahorita deben ser como las 3:30 de la mañana, si es que no me falla. Y bueno, para que vean todos de que aún así, por el, por el horario y todo, está aquí presente con nosotros. Te agradezco mucho, Daniel, esta participación. Y Es un placer. gracias, y te cedo automáticamente ya
los privilegios para que puedas empezar con la ponencia. De acuerdo. Listo, Daniel, ahí tienes el botón de compartir escritorio y empezamos. Muy bien, pues me parece que ya están ustedes viendo, entiendo, el PDF con el que voy a realizar esta primera parte del seminario, una introducción teórica a la estrategia de one-to-one. Si me pudieran simplemente confirmar que lo están viendo adecuadamente y ya sin más dilación damos comienzo al seminario. Me da lo que Alex, muy amablemente, Eric, Carlos, Daniel, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Daniel Ruiz y a Ronald por esta coordinación del evento en compañía de XDirect. Me vuelvo a presentar brevemente. Llevo trabajando 5 años en el mercado de divisas. Primero estuve en XTB, que es, por así decirlo, la parte europea de XDirect. Es un broker online, un broker especialista en Forex, que tiene el liderazgo del mercado en Europa, una cuota de mercado muy importante, sobre todo en el centro de Europa y en España. Después de eso he estado unos meses dirigiendo el front office comercial en de las principales multinacionales de servicios financieros mundiales, que estos son Reuters. Yo soy el responsable para España, Italia y Portugal. Y ahora, en pocos días, me encargaré, voy a ser una de las personas responsables de la coordinación de XDirect para Latinoamérica, y de hecho me estableceré en Lima, así que dentro de poco a muchos de ustedes tendré el placer y el gusto de conocerlos personalmente, cosa de la que tengo realmente muchas ganas y me apetece bastante. De momento, en cualquier caso, ahí centrándonos en lo que vamos a hacer, XDirect va a ser un broker en el que voy a estar en su presente disposición. Te agradezco, Daniel, efectivamente, que voy a comer la rica comida y que ya muchos amigos me han dicho de allí de Perú que voy a disfrutar, porque es una gastronomía realmente envidiable. Tengo bastantes ganas, te lo agradezco. Bueno, centrándonos un poco en todo esto, efectivamente, XDirect va a tratar de dar un desarrollo a todo lo que es el aspecto del mercado de divisas, de los mercados de materias primas, incluso de renta variable para Perú. En concreto, ya estamos en Chile, allí bastante asentados y con cierto éxito. Y bueno, pues la empresa, los principales socios han decidido entrar también en Perú porque entendemos que es un mercado muy interesante y donde realmente, y creo que ustedes son la viva prueba de ello, hay un cierto hambre de conocimiento del mercado Forex, ¿no? En general de los mercados financieros y más en particular del Forex, con lo cual para nosotros va a ser un auténtico placer compartir con ustedes nuestra experiencia y creo que aprender unos de otros en esta convivencia. Nosotros somos un broker muy volcado a la formación, como ustedes van a poder tener el gusto de conocer, y vamos a estar muy abiertos a compartir estas técnicas que nosotros habitualmente utilizamos en nuestras mesas de trading, en nuestras mesas de trading de divisas en Europa y bueno, son las que yo he utilizado durante años, algunas de las cuales voy a compartir en el día de hoy con ustedes y estoy convencido de que en una colaboración futura con tutores, pues en Tutores FX iremos desvelando otras técnicas. Vamos a centrarnos ya, después de esta presentación, en esta primera parte del seminario en la que vamos a tratar de desgranar los principales secretos de esta estrategia de tipo one-to-one, que es una estrategia a favor de tendencia y una estrategia típica de la casa, una estrategia que nosotros utilizamos tradicionalmente, que utilizamos históricamente a la hora de llevar a cabo operativa en divisas. Bien, como les decía, la estrategia de one-to-one es una estrategia muy sencilla. Muchas veces hay algunos traders, y bueno, y creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo una operativa en mercado, en algún momento hemos pecado de ello,
que tendemos a ser muy sofisticados y a buscar estrategias muy complicadas, bueno, pues basándonos en medidas de Fibonacci, pues en las cuales el 61,8 es un porcentaje que prácticamente no nos importa y buscamos otros repliegues y otros retrocesos mucho menos comunes. Muchas veces los traders pecamos de buscar estrategias en las que nos apoyamos en potentes ordenadores que nos busquen complejos algoritmos, y en ocasiones el mercado nos da la posibilidad de operar de una manera más sencilla. Y operar de una manera más sencilla en ocasiones suele ser la mejor operativa posible. Tenemos que tener en cuenta que en los mercados financieros la liquidez es enorme, porque hay miles y miles de personas profesionales normalmente, pero también pequeños inversores, grandes empresas, hedge funds, fondos de cobertura de todo tipo, que están operando en ese momento. Y al final, el objetivo es que todos veamos prácticamente lo mismo. Esta técnica que les vamos a explicar a lo largo del día de hoy en estas dos sesiones es una técnica utilizada fundamentalmente por profesionales, pero extremadamente sencilla, hasta el punto de que, como les presento en esta diapositiva, lo único que nosotros realmente necesitamos es conocer qué es una tendencia, conocer qué es un soporte y una resistencia. Estoy convencido de que la mayor parte de los aquí presentes sabemos que un soporte es un suelo, es decir, un lugar en el precio, ¿no? Un determinado nivel de precio en el cual hay una fuerza compradora lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga bajando, mientras que una resistencia es una especie de techo, es decir, un nivel en el precio en el cual hay una fuerza vendedora, una presión vendedora que hace incapaz que el precio continúe subiendo. Bien, esto es una cosa que veremos con ejemplos, pero que en cualquier caso parece bastante básica. En tercer lugar, debemos comprender que el gráfico es una fuente objetiva de información. El gráfico entendido como el precio. El precio es una fuente objetiva de información y es una cosa extremadamente sencilla y que todos tenemos que tener en cuenta porque nos define lo que es el análisis técnico. El análisis técnico, al final, debemos conocer que el gráfico es una fuente objetiva de información. Naturalmente, quien solamente se apoya en el análisis técnico lo tiene muy complicado a la hora de intentar sacar dinero en el mercado. Eso es extremadamente complicado. Al final, alguien, cuando debe llevar a cabo, cualquier inversor, no debe llevar a cabo su operativa, debe apoyarse en análisis técnico y en análisis fundamental. En análisis fundamental para el medio y largo plazo, para saber dónde está la tendencia de fondo del mercado. Pero el análisis técnico es muy importante a la hora de saber fijar cuál es nuestro trigger, es decir, cuál es nuestro punto de disparo, cuál es el momento en el cual debemos llevar a cabo nuestro movimiento alcista o bajista. Cuando, en definitiva, si me permiten la expresión, debemos tocar el botón. En el momento en el que debemos tocar el botón, eso nos lo va a definir el análisis técnico. El momento adecuado en cuanto a que esté en consonancia con la tendencia de fondo, etcétera, etcétera. En eso vamos a tener que hacer siempre una combinación entre técnicos y fundamentales. Y finalmente el seguimiento estricto de las reglas. Miren, yo no suelo ser excesivamente estricto a la hora de fijar el análisis técnico, porque entiendo que el análisis técnico es, por definición, muy subjetivo. Pero en cualquier caso, como ahora mismo y a la hora de presentarles el patrón one-to-one, solamente les voy a explicar dos reglas, sí que les voy a pedir que esas dos reglas las sigamos de manera paciente y de manera estricta, porque solamente son dos. Si fueran 10, les diría, miren, no hagan ni caso a estas 10 reglas y quédense con 2, con 3, con 4. Pero ahora mismo, al tener únicamente dos reglas, las vamos a seguir de una manera estricta. Fíjense, esto es una pequeña introducción conceptual que me interesa que tengan muy claro desde el principio, ahora que llevamos pocos minutos de seminario, porque lo vamos a repetir en distintas ocasiones a lo largo del seminario. Mucha gente cree, muchos inversores creen de manera errónea que una corrección es un movimiento del precio bajista, y no es cierto. El precio se puede mover de dos maneras. Se puede mover en impulsos y se puede mover en correcciones. Los impulsos son los movimientos del precio a favor de tendencia, mientras que las correcciones son los movimientos del precio en contra de tendencia. Bien, ¿por qué repito esto? Lo repito fundamentalmente porque en las tendencias alcistas
los impulsos, que es esto que vemos aquí, los impulsos que marco aquí de color azul son alcistas, mientras que las correcciones son bajistas. Esto es algo que nos puede parecer natural. A mí habitualmente, pues cuando pienso en una corrección, suelo pensar en un golpe, ¿no? En una mala noticia que hace que el mercado baje de manera natural. Pero en cualquier caso, esto es una cosa absolutamente puntual. En realidad, las correcciones son los movimientos del precio en contra de tendencia. Es decir, que en las tendencias bajistas los impulsos son bajistas, pero las correcciones pueden llegar a ser alcistas. Con lo cual, desconfíen. Y luego, un poquito más adelante del seminario, entenderán cuál es la importancia de que yo insiste tanto en esta diferencia conceptual. En realidad, los movimientos del precio en contra de tendencia son las correcciones, pero los movimientos del precio bajistas no tienen por qué ser correcciones. Simplemente tenemos que definir cuál es la tendencia del fondo. Al final, para entender cuál es la tendencia de fondo, lo que debemos hacer es alejarnos en el gráfico, ponernos un poquito más atrás. Es decir, si estamos viendo el gráfico en 5 minutos, en 15 minutos, en velas de 1 hora, para conocer cuál es la tendencia de fondo, debemos irnos muchas veces al gráfico de 4 horas, al gráfico diario. Porque al final los gráficos, y esto es una cosa pues bastante extendida en las mesas de trading, los gráficos se miran desde lejos y acercándonos. Es lo que se llama la visión top-down de los gráficos, ¿no? Primero vemos el gráfico en el largo plazo. Gráficos diarios, gráficos incluso en ocasiones semanales, y que no nos van a servir realmente para decidir si ahora mismo, a las 8:28 hora de Lima, es el momento adecuado para entrar en un determinado activo, o es mejor esperar hasta las 8:30 o hasta las 8:32. Pero sí que nos van a servir para ayudarnos a determinar si un determinado activo tiene una tendencia alcista o bajista en un momento concreto. Mientras que cuando queremos determinar si las 8:28, las 8:29 o las 8:30 hora de Lima van a ser el mejor momento para entrar, es entonces cuando realmente debemos ser más exigentes e irnos al gráfico de corto plazo para poder determinar a través del análisis técnico si un determinado activo está en el momento adecuado. Bien, siguiendo, yo entiendo que algunos de ustedes pues serán experimentados inversores, que a lo mejor esta primera parte les parece un poco básica, pero como entiendo que también hay un público mixto y que algunos de ustedes están empezando, me parece adecuado, ¿no?, repasar este concepto de tendencia alcista y tendencia bajista. Aquí vemos una tendencia alcista de fondo. Es importante determinarla porque lo que les voy a hablar dentro de unos minutos del one-to-one, hay que saber diferenciar el one-to-one alcista y el bajista. Es decir, aquel que va a favor de una tendencia de mercado alcista y aquel que va a favor de una tendencia de mercado bajista. Aquí les pongo un ejemplo en el que podemos determinar que hay una tendencia de mercado claramente alcista. Si se fijan, existen impulsos que marco de color azul, es decir, movimientos del precio a favor de tendencia, y correcciones que marco de color rojo, es decir, movimientos del precio en contra de tendencia. Los impulsos son movimientos alcistas, las correcciones son movimientos bajistas. Fíjense que yo les pongo estas líneas, ¿no?, para pues saber dilucidarlo, poder verlo de una manera más nítida, pero en realidad el precio jamás se mueve en líneas rectas. El precio siempre se mueve en zigzag. Y eso es importante conocerlo con exactitud. El precio siempre en zigzag, siempre movimientos de precio alcistas y bajistas. Aquí en tendencia bajista vemos lo mismo, pero en este caso los impulsos de color azul son bajistas, mientras que las correcciones que marco de color rojo son movimientos del precio alcistas. Impulso siempre, movimiento a favor de tendencia, que en este caso es bajista, correcciones, movimiento en contra de tendencia. Entonces, claro, alguno me puede hacer cuál es, Daniel, en realidad el movimiento en el cual tenemos un cambio de tendencia, cuál es el momento en el cual pasamos de tener una tendencia alcista a una tendencia bajista. Bueno, en el caso de que tengamos una tendencia alcista, tenemos que buscar un máximo de precio. En ese máximo se marca un punto de inflexión. ¿Por qué? ¿Y de qué manera podemos detectar que se marca? Bueno, pues a través de dos señales. Primera señal, el mercado no es capaz de lograr un nuevo precio más alto que ese máximo relativo que nosotros tenemos. Y como no es capaz de marcar un precio más alto, bueno, pues ya tenemos una primera pista. Pero la pista definitiva nos la da
que el mercado es capaz de perforar el último mínimo relativo. Aquí hubo un mínimo, aquí hubo otro mínimo, aquí hubo otro mínimo y finalmente se produce la ruptura, ¿no?, de esta línea, de este nivel de precio que nos marcaba el último mínimo. Y entonces alguno me dirá, bueno, pues es que después de la tendencia alcista lo único que puede haber es una tendencia bajista. Cuidado, ¿eh? Después de una tendencia alcista pueden pasar dos cosas. La primera, que se inicie una tendencia bajista, por supuesto, pero la segunda es que el precio marque lateralidad, es decir, que no haya tendencia, que lo único que tengamos sea un movimiento del precio plano y un movimiento del precio en el cual, bueno, pues hay un zigzag, pero sin romperse este máximo relativo anterior, pero sin producirse una continuidad en la formación de mínimos relativos por debajo, sino que el precio simplemente se mueve en lateralidad. Nosotros siempre decimos que el precio se puede mover en tres tendencias posibles: la alcista, la bajista y la lateralidad, que algunos prefieren llamar ausencia de tendencia. Pero es importante tenerlo claro porque la operativa one-to-one es una operativa siempre a favor de tendencia. Y de ahí lo atractivo de esta operativa. Es muy importante y hay mucha gente que sigue a la hora de operar, muchos inversores, esa famosa frase que dicen tanto los ingleses, los americanos, de trend is your friend, ¿no? La corriente es vuestra amiga, la tendencia es vuestra amiga. Bien, realmente el mérito que tiene saber cuál es el momento adecuado de operar a favor de tendencia es muy importante, porque normalmente cuando estamos viendo una tendencia, si yo me pongo aquí alcista, o me pongo aquí alcista, en realidad estoy operando a favor de tendencia, claramente, porque, bueno, pues estoy apostando por un movimiento alcista, pero lo que me puede acabar pasando, si no tengo un conocimiento, es que al final sigue alcista aquí, en este punto, y claramente perdiendo dinero y en un momento en el que ya no hay una tendencia definida. Esto es importante conocerlo y saberlo, tener muy entendido cuáles son los puntos ideales para llevar a cabo ese movimiento. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el dólar yen, con una tendencia claramente alcista de fondo en el precio, con diversas correcciones y con la ruptura, la finalización de la tendencia alcista que se produce a través de las dos pistas que ya hemos marcado. Primera pista, no somos capaces de romper el último máximo anterior. Aquí tenemos un máximo, pero no rompe este. Segunda pista, este mínimo relativo se rompe. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que empieza ya automáticamente una tendencia bajista? Bueno, pues lo cierto es que no lo sé. Puede empezar la tendencia bajista o puede haber lateralidad. En este gráfico no vemos qué es lo que pasa después, pero sí que vemos que la tendencia alcista ha quedado invalidada. Y en el caso de la tendencia bajista pasa exactamente lo mismo, solo que justamente a la inversa. Es decir, no somos capaces de romper el último mínimo importante, el último mínimo relativo del mercado, no se puede romper a la baja y sin embargo el último máximo relativo sí que es superado. Con lo cual en ese momento lo que tenemos es simple y llanamente un movimiento de ruptura de la tendencia bajista. No sabemos si vamos a empezar una tendencia alcista, tampoco sabemos si vamos a entrar dentro de la lateralidad de mercado, pero sí que sabemos que se ha roto esa tendencia. Aquí tenemos nuevamente otro ejemplo. Este último mínimo no es capaz de romperse, este último máximo sí que se rompe al alza. Correcto. Bueno, yo creo que vamos a ir directamente a la parte que nos importa a todos, margen de que después, en la segunda parte del seminario, cuando veamos el price action, repasemos estos términos que estamos conociendo para centrarnos en esta parte final de la primera parte, para centrarnos en lo que es desgranar el patrón one-to-one. Bien, este patrón que ahora les presento aquí, les puedo asegurar que es la clave y la base de muchas de las operativas que se han hecho en mercado a lo largo de los últimos 5 años en las mesas de XTB en Europa. Y es una operativa muy potente, aunque aquí les parezca sencilla. Es una operativa extremadamente potente. Es una operativa que se basa, como ven ustedes aquí,
voy a empezar a trabajar un poco sobre el gráfico para ponérselo más fácil. Se basa en dos reglas. Una primera regla, una segunda regla y bueno, después ciertamente una, digamos, consecuencia de la segunda regla, que es esta que aparece aquí un poquito más abajo. Y como les decía, dos reglas. Primera regla, segunda regla, consecuencia de la segunda regla. Vamos a ponernos con ella. Como ven, aquí, en este patrón que les dibujo aquí, existe una tendencia alcista. Una tendencia en la cual podemos ver cuáles son los impulsos, es decir, los movimientos del precio a favor de tendencia, que son las ondas S, I, esta de aquí, y XT, esta de aquí. Son para mí claramente los impulsos, y dos correcciones, que son IX y TB. Bien, volvemos a quitarlo para poder mostrarlo de nuevo. Vamos con la primera regla, vamos a explicarla en detalle. ¿Qué significa esto de TB es igual a IX? Bien, significa, primera regla del one-to-one, que para que haya un one-to-one necesito dos correcciones idénticas. ¿Idénticas qué quiere decir? Porque esto tiene un pequeño truco. Bien, idénticas quiere decir que la altura de IX y la altura de TB, la altura o la distancia, si ustedes prefieren decirlo, en pips debe ser la misma. O si no es la misma, que sea prácticamente la misma. Es decir, que esto que les voy a dibujar yo aquí, esto es Y, esto es X, esto es T, y esto es B. Esto también es un one-to-one. ¿Por qué? Porque la distancia, la altura en pips de IX y la altura en pips de TB, si marcamos aquí esta altura y si marcamos aquí esta altura, en ambos casos tenemos igual distancia en pips. Y eso es lo que nos importa. Es decir, no nos importa, lo volvemos a hacer de cero, no nos importa en absoluto, en estos gráficos que yo les estoy mostrando, la pendiente, es decir, que IX se cumpla relativamente rápido o relativamente despacio, que TB se cumpla relativamente rápido, no. Nos importa la altura en pips. Para que se hagan una idea, si I está en un precio de 5 y X está en un precio de 3, T está en un precio de 6 y B está en un precio de 4, como la diferencia entre IX es 2 y la diferencia entre T y B es 2, entonces se cumple la primera regla del one-to-one, es decir, distancia de precio idéntica. Otro ejemplo que nos pasa muy habitualmente en divisas y en concreto en el eurodólar. Imagínense, Y está a un nivel de 1,30 y X a un nivel de 1,28. Bueno, pues T está a un nivel de 1,31 y B a un nivel de 1,29. Si se fijan, dos figuras en ambos casos de diferencia. Con lo cual, la distancia entre IX y la distancia entre TB, la misma. Esa es la primera regla. Después, en la segunda parte del seminario, lo veremos con ejemplos directamente sobre una pantalla de MetaTrader para que podamos bueno, pues saber distinguirlo y saber cuál es el momento adecuado para poder, bueno, pues tratar de ver, tratar de comprobar si se cumple esta primera regla. Luego, esta primera regla normalmente es una regla en la cual en mis seminarios, pues la mayor parte de los oyentes se quedan con ella y después, yo posteriormente, cuando vuelvo a hablar con ellos y cuando me reúno con ellos en ponencias y en los descansos, etcétera, casi todo el mundo la conoce perfectamente. Pero he aquí que el one-to-one no es una sola regla, son dos reglas. Vamos con la segunda de estas reglas porque es muy importante conocerlas. Los pips mínimos necesarios para hacer la comparación, Marvin, al final, si te soy sincero, no importa.
Lo único que necesitamos es que IX y TB sean iguales en un 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que si TB es un poquito más largo que IX o un poquito más corto, pero al final son 5 pips la distancia, 10 pips la distancia, pues en función del gráfico no va a tener por qué ser un problema. Pero en cualquier caso, en el momento en el que se puede realizar una medición, ya nos vale. Ten en cuenta que si estás viendo un determinado one-to-one en 4 horas y te parece que está muy pequeñito, si después pones ese mismo gráfico en 1 hora, lo vas a poder ver más grande, con lo cual vas a poder llevar a cabo la operativa sin problema. Jorge me pregunta si es segura esta estrategia. Es, Jorge, vamos, la última, el último registro que tenemos, que fue de en los últimos meses que estuvimos utilizando la estrategia en XTB, era aproximadamente un 70% de fiabilidad la que tenía. 70% quiere decir que de cada 10 veces que vemos el one-to-one, en 7 de ellas es positiva. Alguno me dirá, bueno, eso tampoco es perfecto. Yo le diría, bueno, en mercado nada es perfecto. Es decir, si alguno de ustedes, algún inversor o algún ponente les dice, oye, esta técnica que les estoy mostrando funciona siempre, probablemente lo que les esté diciendo no sea cierto. En realidad, en torno a mí cualquier técnica que tenga más de un 60% de acierto, yo ya la considero enriquecedora. Esto tampoco quiere decir que operemos exclusivamente a base de one-to-one en el futuro, porque, bueno, pues como todas las técnicas, en ocasiones funciona mejor y en ocasiones funciona peor. Pero sí es cierto que tiene una probabilidad de éxito claramente superior al 50%, y que puede variar, en ocasiones 65%, en ocasiones puede llegar incluso 80%, pero sí que merece la pena tenerla en la cabeza. Carlos me pregunta si da igual en qué time frame estemos. Esa es muy buena pregunta, Carlos. Mira, nos interesa time frames que estén en diario hacia abajo. Es decir, velas de 5 minutos, velas de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 4 horas. Conforme nos vamos alejando en el gráfico, es decir, conforme nos vamos yendo a velas diarias, a velas semanales, a velas mensuales, ahí empezamos a tener problemas en el sentido de que el análisis técnico deja de tener tanta fiabilidad y empieza a tener mayor fiabilidad en el análisis fundamental, y desde luego hay que saber compaginarlos. Por tanto, mi recomendación, donde mejor funciona el one-to-one, es desde velas de 15 minutos hasta velas de 4 horas. Ahí es donde tiene la mayor probabilidad de éxito. Por eso, y respondiendo también a la pregunta de Raúl, el patrón es especialmente válido en el corto plazo, corto-mediano plazo, y también buena pregunta de José, no es válido para cualquier activo financiero, es especialmente válido para divisas y materias primas. Y en especial, y esto es un poco una información que yo no sé hasta qué punto debería dar, pero sí que bueno, pues considero que ya que estamos aquí es bueno decirla. A nosotros nos funciona especialmente bien en cruces de divisas de la Commonwealth, es decir, libra-dólar, dólar australiano contra el dólar, dólar neozelandés dólar, incluso euro-dólar. Son un poco las divisas en las que mejor funciona esta estrategia one-to-one. Se lo comento porque, bueno, pues también es parte de nuestra experiencia, y si podemos evitar, a lo mejor algunos de ustedes entren en acciones, ¿no?, en renta variable con esta pauta, pues les puedo decir que no funciona tan bien. Pero si nos vamos a estas divisas más líquidas, estas divisas libra-dólar, euro-dólar, dólar australiano dólar, dólar neozelandés, incluso dólar canadiense, estas sí que son buenas para utilizar one-to-one. Y después, bueno, otra pregunta que tenía por aquí, incluyendo la sombra o cola de la vela, Will, eso lo vamos a ver luego en la segunda parte, en la parte de price action. Vamos a ver si se incluye o no se incluye la sombra o cola de la vela. Verás que hay una cierta flexibilidad. Y después también me comentaba José si podíamos decir que es una figura de continuidad, como hombro, cabeza, hombro invertido. Absolutamente. Pues esta es una figura de continuidad de la tendencia. Raúl, en el dólar yen funciona un poquito peor. Si les parece, vamos a continuar, vamos a acabar con la segunda regla, y después sigo respondiendo a las preguntas concretas que van surgiendo. ¿De acuerdo? Bien, la segunda regla
que les hablábamos del dólar yen, insisto, luego las preguntas con muchísimo gusto les iré contestando, las que vayan surgiendo posteriormente. Como les comentaba, la segunda regla. Ya tenemos muy clara la primera. Vamos a borrar todo esto. Eso es. Tenemos clara, como les decía, la primera regla. Y vamos ya con la segunda. Ya les he dicho que esto de que ves un potencial soporte no es más que una conclusión de la segunda. La segunda es simple y llanamente saber que cuando hay un one-to-one tenemos deberes. Y esos deberes es trazar una línea discontinua en Y y en X. Y una vez trazada esta línea discontinua, lo que debemos tener claro es que B, que al final va a ser nuestro trigger, es decir, nuestro punto de entrada al mercado, B tiene siempre que estar entre Y y X, entre la prolongación en el precio de Y y X. Y solamente entonces tendremos un one-to-one. ¿Esto qué quiere decir? Les pongo inmediatamente un ejemplo. Esto quiere decir que esto que les estoy aquí dibujando, esto no es un one-to-one. Esto que les dibujo aquí es una igualdad de correcciones. ¿Eso quiere decir que no debemos entrar en una igualdad de correcciones? Bueno, no tiene por qué. A lo mejor algunos de ustedes encuentran que la igualdad de correcciones les ofrece posibilidades de entrada y a mí me parecerá perfecto, pero entonces si no sale bien no pueden echarnos la culpa y decir, oye, estos chicos de XDirect nos dijeron que esto funcionaba y luego no funciona. No. Esto que les he dibujado aquí es una igualdad de correcciones, porque se cumple la primera de las dos reglas del one-to-one. Se cumple sin ninguna duda. Pero la segunda regla no se cumple. Para que se cumpliera la segunda regla tendría que producirse lo que tenemos aquí, es decir, que B es capaz de perforar el nivel de Y, pero no perfora el nivel de X. Se queda a la mitad, justamente a la mitad. Vamos a ver si somos capaces, como me comenta Bea, de ofrecer un ejemplo en gráfica. Eso es lo que voy a hacer en cualquier caso en la parte de Price Action, es decir, en la segunda parte del seminario. Pero aquí te voy a mostrar un ejemplo previo, que es simple y llanamente un pantalla. Si te fijas, tenemos las dos normas del one-to-one perfectamente situadas. Primera de las normas. Entre Y y X y entre T y B existe la misma distancia. Si te fijas, en altura, esta altura y esta altura son iguales. No me importa la pendiente, como les digo, en este caso la pendiente es más o menos igual, en otros casos no tiene por qué serla, pero bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo claro de la primera regla, pero también se da la segunda, es decir, si yo trazo una prolongación de Y y si yo trazo una prolongación de X, me encuentro con que B, que es este punto de aquí, a partir del cual se inicia nuestro movimiento alcista, es decir, en consonancia con la tendencia previa que llevamos, como ven ustedes, B es capaz de perforar la prolongación de Y, que estaría aquí, pero en ningún caso rompe X. Con lo cual, lo que tenemos es un movimiento perfectamente alcista. Como bien comenta Bea, efectivamente T nos está de alguna manera confirmando el impulso, la tendencia alcista. Esa es la parte o el significado técnico de T. Para nosotros lo que nos interesa en el one-to-one es B, el punto B, porque el punto B es el que nos da la entrada y el punto B es el que cierra completamente la figura que estamos estudiando. En el momento en el que sabemos completamente, conocemos en detalle cuál es la figura que estamos estudiando, es el momento en el que debemos entrar alcistas en el mercado. Y esto es lo que nos ofrece el one-to-one. Vamos a ver, antes de hacer el break, el segundo tipo de one-to-one, que es simple y llanamente la estrategia de one-to-one bajista. Y además nos va a servir para repasar lo visto. Como ven ustedes, dos reglas exactamente igual que en el one-to-one alcista. En primer lugar, la regla de la igualdad de correcciones. En segundo lugar,
la regla de que TB debe perforar el nivel de I. Aquí tenemos IX y aquí tenemos BT. En ambos casos hay una identidad de alturas. Además, si lanzamos prolongaciones de Y y de X, tenemos que B está en un punto entre medias, en la mitad entre Y y X. Y ahí sabemos que B es la resistencia potencial. ¿Por qué? Porque B tiene que ser el punto perfecto para llevar a cabo nuestro movimiento bajista. La tendencia de fondo es claramente bajista. Tenemos este impulso que, como nos comentaba Bea, en T, de alguna manera confirma que el impulso bajista es el predominante en la figura, y B es el punto a partir del cual se nos da la pauta para irnos a por el tercer impulso, que es el que nosotros vamos a intentar coger. Algunos de ustedes, a lo mejor, con conocimientos profundos en ondas de Elliott y en patrones armónicos, ya estará pensando, bueno, esto es una reinterpretación que hacen los de XTB o XDirect de la teoría de las ondas de Elliott. Es una reinterpretación que hacemos, absolutamente. Pero es una reinterpretación que hacemos basada en la experiencia que nosotros tenemos de una pauta que se ha dado en el mercado, que sea con éxito. Una pauta en la cual buscamos el tercer impulso a través de lo que se llama una corrección regular. Es decir, una corrección en la que hay una doble corrección, en la que hay dos pautas correctivas idénticas. Y después de las dos pautas correctivas idénticas, es decir, dos pautas correctivas en las cuales podemos ver un 100% de Fibonacci perfectamente yuxtapuesto una sobre la otra, es donde tenemos nuestro tercer impulso, el nacimiento de nuestro tercer impulso justamente en B. Y ese B, ¿sabes? La resistencia potencial y el momento en el cual nosotros vamos a ser capaces de llevar a cabo nuestro movimiento bajista, nuestro movimiento bajista en el precio. Si nos fijamos, por finalizar con esta primera parte del seminario, y este gráfico es un gráfico que a mí me encanta. En este gráfico lo que vemos, y ahora voy con tu duda, José, en este gráfico lo que vemos es un one-to-one, que a mí me gusta mucho porque es un one-to-one tan imperfecto como es el mercado. A mí me gusta decir que el mercado es imperfecto. ¿Por qué? Porque normalmente las correcciones no suelen ser en absoluto idénticas, en el sentido de que no es la figura de one-to-one que nosotros tenemos en la cabeza tan perfecta como la que hemos visto en la diapositiva anterior, con la misma pendiente entre IX y entre TB, que claramente B está en un punto justamente entre la mitad de IX, y esto también me sirve un poquito para contestar a José. Fíjate, José, como al final nos da un poco lo mismo hasta dónde sea capaz de corregir B. Si además B fuera capaz de corregir hasta un punto de Fibonacci importante, en DIX, hasta un 61.8, hasta un 77, como dices tú, bueno, pues eso sería maravilloso. Pero muchas veces B va a corregir, se va a ir casi hasta el 100% de corrección de X, sin llegar a tocarlo. En este caso, en este ejemplo que ponemos, B no llega del todo, por muy poquito, por muy poquitos pips, pero no llega del todo a ser capaz de poner en tela de juicio la continuidad del impulso bajista. Prácticamente es capaz de conseguirlo, pero no lo consigue por poco. En este ejemplo es verdad que a lo mejor por el zoom del pantallazo ustedes no llegan a verlo, pero B no es capaz de romper a X. Y sin embargo, la distancia en pips entre IX y la distancia en pips entre T y B es idéntica, independientemente de que la pendiente, como hemos dicho, sea mucho más pronunciada en IX que en TB. En TB, si se fijan, el movimiento del precio es más suave, mientras que en IX la corrección alcista es IX más agresiva, ¿no? Se produce antes, el precio llega a X desde I que a B desde T. A B desde T es más suave. Pues bien, aquí tenemos un movimiento bajista, un tercer impulso después del impulso SI y del impulso XT. Y aquí es donde nos movemos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues señores, hasta aquí la primera parte de este seminario. Vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y si les parece a las 9:05 damos comienzo con la segunda parte del seminario, en la cual lo que vamos a ver es simple y llanamente la ejecución práctica de todo lo que hemos visto a través de las técnicas de price action. En 10 minutos volvemos, señores. Muchísimas gracias por este pequeño break. Gracias.
Muy bien, señores, pues aquí estamos de vuelta para la segunda parte en la que nos vamos a centrar en la operativa, es decir, en el price action, y vamos a ver ejemplos de one-to-one directamente en el precio. Después de esta primera parte, y en la que me voy a permitir muy brevemente, para aquellos que se hayan incorporado un poquito más tarde, simplemente volver a leer lo que hemos visto, lo que hemos desgranado de una manera más completa sobre el patrón one-to-one y sobre la explicación del mismo. Como les decía, dos reglas fundamentales en esta operativa a favor de tendencia. Primera de ellas, igualdad de correcciones, igualdad en pips, nada más que en pips. Nos da lo mismo la pendiente, no nos importa que el movimiento de IX sea más o menos brusco que el movimiento de TB. Eso es una cosa que dejamos para otro tipo de estudio. Pero en el estudio del one-to-one nos importa simplemente que la distancia en pips entre TB y X sea la misma, primera regla, como les decía, y segunda regla, que B sea capaz de perforar el nivel de Y. Es decir, que si marcamos prolongaciones al infinito en Y y en X, B perfore Y, pero no sea capaz de perforar X. En el momento en el que tenemos eso, tenemos el movimiento de precio alcista en B, y a la inversa, tenemos el movimiento de precio bajista en B, siempre y cuando se consiga, primero, que IX y TB sean idénticas, es decir, que tengan la misma distancia en pips, la misma altura para los que lo prefieran decir así, y segundo, que B sea capaz de perforar la línea que marcamos horizontal en Y, pero no sea capaz de perforar la de X, de modo que se quede en un punto intermedio. Me da lo mismo que esté más cerca de Y que más cerca de X, me da lo mismo que esté justamente en la mitad, eso es relativamente indiferente. Lo más importante siempre es que B sea capaz de perforar Y y no llegue a X, que se quede de alguna manera justamente en el medio de las dos operativas. Bien, bueno, justamente antes de esto quería decirles, el price action, al final, bueno, Marvin me comenta si hay un horizonte de tiempo para que las dos correcciones sean válidas. Bueno, en realidad no, Marvin. En el momento en el que lo único que sí es cierto es que tenemos que estar moviéndonos dentro del patrón one-to-one. Vuelvo a la diapositiva. Si nos vamos a un punto de T en el que, aunque se produzca una corrección de tamaño TB, ya sería imposible hacer un one-to-one. Te pongo este ejemplo muy rápidamente y ahora enseguida volvemos. En este ejemplo, si te fijas, Marvin, aquí ya no hay lugar, ¿no? Porque incluso aunque TB sea idéntica a IX, pero ya la segunda norma no se podría producir. Del mismo modo que si te dibujo esto, pues pasaría un poco lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, pues aquí ya tampoco sería posible un one-to-one, porque el precio ya no podría marcarlo en ningún caso porque se ha perforado. Es decir, la segunda regla del one-to-one lo que te ofrece, lo que te da, realmente es un marco temporal, porque no tiene sentido continuar, en este caso concreto, a través de esta segunda regla, más tiempo. ¿Se pueden dar en días distintos, Marvin? Por supuesto, días distintos, incluso en semanas distintas. Mientras las dos normas se cumplan, no hay un momento de caducidad. Perdonen, gracias, perfecto. Bien, pues volvemos con la diapositiva que les quería presentar y volvemos a lo que es propiamente el price action. El price action no es otra cosa que el estudio del movimiento del precio y por tanto es una parte fundamental, a mi juicio, del análisis técnico. Como tal y como parte del estudio del precio y como parte del análisis técnico es subjetiva. Tiene una concepción muy subjetiva. Por tanto, es muy poco probable que ustedes vean en la misma casa, sí, ¿no? En el mismo analista, en el mismo broker, sí es verdad que todos tenemos unas normas de price action muy similares. Sin embargo, si me preguntan a mí, después se van a preguntar al trader de Goldman Sachs, al trader de JP Morgan, o al trader de las principales mesas de divisas del mundo, o de otras cualquiera, o de otros brokers, probablemente las acciones de price action que tengamos cada uno de nosotros sean diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el price action al final te lo da el haber compartido mesa, ¿no? con otros traders que al final, bueno, pues nos retroalimentamos unos de otros y vamos conociendo las estrategias unos de otros. En este sentido,
lo que todo el mundo se pone de acuerdo a la hora de hablar de cuál es el price action en un one-to-one es en alguna de estas normas. Les digo algunas porque y además esto yo creo que es parte importante de la subjetividad. Esta diapositiva las hicimos entre todo el equipo de XTB en Europa. Entonces, yo hay algunas de estas normas, de estas 6 que les marco aquí, con las que estoy de acuerdo, me parecen absolutamente price action, y hay otras con las que no estoy de acuerdo. Ahora mismo se lo voy a mostrar. Primero de ellos, plan antes de operar, identificar el patrón one-to-one, bueno, eso no hay duda, ¿no? Si no identificamos el patrón one-to-one, pues malamente vamos a poder operar. Tenemos que identificarlo, y para eso la primera parte del seminario ha sido muy importante, para que ustedes tengan claro el patrón. Y por supuesto, pues aquellos que hayan llegado un poco tarde, como se va a colgar un vídeo, pues no va a haber problema para que todos puedan conocer perfectamente el patrón. Segundo, identificar las velas tras la corrección. Bueno, esto es importante, ¿no? A la hora de llegar el movimiento, y yo aquí lo que siempre suelo hacer es la norma 2 y la norma 3, las veo de manera conjunta. Es decir, en B existen 2 maneras de entrar. La manera agresiva, que es como se entra en las mesas de trading, como nosotros entramos, que es directamente la compra o la venta en B, es decir, la entrada en B sin esperar confirmación, ¿no? Y después está la compra o la venta, digamos, más, pues más calmada, con una operativa más moderada, que busca una confirmación del patrón. Se puede buscar una confirmación del patrón a través de candlesticks, es decir, velas japonesas, o a través de otro tipo de pautas, otro tipo de patrones que nos pueden resultar interesantes para confirmar el patrón, como puede ser un doble techo, un doble suelo, etcétera, etcétera. Las pautas por candlesticks, por velas japonesas, seguro que muchos de ustedes ya las conocerán, que simplemente nos vienen indicando, nos avisan de que se va a producir un cambio, que esa corrección bajista o bajista va a dar paso a un movimiento en el precio. Y puede ser pues a través de un martillo, a partir de cualquier vela de sombras alargadas, a partir de cualquier pauta penetrante, que de alguna manera nos pueda, insisto, avisar de que se va a producir un cambio en la tendencia. También puede ser que el one-to-one, y veremos algún ejemplo, coincida con un nivel en el precio en el cual veamos un cambio. Un doble techo, un doble suelo son figuras de cambio de tendencia. Bueno, pues si ese one-to-one, en ese one-to-one se produce un doble techo, un doble suelo, con más razón nos debemos poner a favor del one-to-one, porque ya la fiabilidad de ese patrón, bueno, pues podemos decir que es doble, porque es fiabilidad por un lado porque es un one-to-one, y por otro lado porque es una figura tan importante y tan fiable como suele ser un doble suelo, un doble techo, desde el punto de vista del análisis técnico. Y después existen otras 3 pautas del price action, que son verificar que el stop loss no supere el 4% del capital del inversor. Bueno, esto yo creo que es independiente de que sea one-to-one o cualquier otra norma, ¿no? Siempre es muy importante saber que en el trading uno no puede, porque está mal, es ridículo, y bueno, yo siempre lo digo, jugarse los ahorros de su vida, ¿no? El trading está hecho, y creo que es muy importante que un inversor racional tenga su cartera completamente diversificada. No tiene sentido tener el 100% de los ahorros en trading, del mismo modo que no tiene sentido tener el 100% de los ahorros en un depósito a plazo fijo en el banco. Lo ideal es tener las cosas diversificadas, y por tanto el riesgo para nosotros y cubrirnos el riesgo es fundamental. Tengan ustedes en cuenta que para el funcionamiento de cualquier broker, o por lo menos de los brokers principales, para nosotros es fundamental que el cliente gane, porque a la larga, si el cliente gana, el cliente sigue operando, y entonces pues evidentemente nosotros también ganamos. Por eso nosotros siempre nos fijamos mucho en el riesgo y ponemos el acento tantísimo en la formación. Muy importante que ustedes estén formados, y es muy importante que utilicen los stop loss, porque si el stop loss es roto, y ustedes no son capaces de cerrar esa operación, podrían continuar perdiendo dinero, y eso no tiene ningún sentido. Si hemos tenido un error en la operación, les puedo asegurar que yo continuamente he tenido errores, del mismo modo que continuamente he tenido aciertos, ¿no? La cuestión es que al final del día, o al final de la semana, o al final del mes, esos errores y esos aciertos puedan dar lugar a un balance final positivo. Bien, pues eso se consigue cerrando muchas operaciones en negativo, aunque parezca una contradicción, pero no lo es.
Les aseguro que cerrar una operación perdiendo, por ejemplo, $50 o $100, en muchos casos es una fenomenal decisión. Porque si no la cerramos, es verdad que puede ser que al día siguiente recuperemos la pérdida e incluso ganemos dinero, pero también puede ser que al día siguiente tengamos una pérdida doble o triple que la que teníamos. Así que es importante respetar los stop loss y usarlos siempre, ¿no? La regla 4 y la regla 6. Y la regla 5 es la única de todas estas, bueno, pues que de alguna manera a los de la oficina de Madrid nos vino un poco impuesta, que es la del ratio 1:3. El ratio 1:3 quiere decir que por cada euro que arriesguemos, tengamos la posibilidad de ganar 3. Yo les puedo asegurar que esto, si se lo digo yo y desde el punto de vista teórico, queda muy bien. Pero en una mesa de trading esto es algo que no se hace. En una mesa de trading lo que nos piden, eso sí es verdad, y es una de las exigencias, es que siempre por cada euro que se opere en mercado, por cada euro que se arriesgue, seamos capaces o tengamos la posibilidad de ganar un poquito más de €1. Es decir, que el ratio siempre sea superior a 1:1. Pero el hecho de que seamos capaces de ganar el triple de lo que arriesgamos es simplemente fantasía. Es decir, es una cosa que, bueno, que sí, que la teoría está muy bien conocerla y está muy bien saberla, pero que en la práctica no se da. En la práctica lo importante es ser consciente en todo momento de que por cada euro que arriesguemos vamos a ser capaces de ganar un poquito más de ese euro. Porque así, al final del día, si hemos sido capaces de llevar a cabo una estrategia que nos dé un acierto más de la mitad de las veces, habremos conseguido obtener un beneficio con toda seguridad por pura matemática. ¿De acuerdo? Eso es importante también que lo tengamos claro. Aquí les pongo un pequeño ejemplo, una pequeña prueba, en la que con una pequeña trampa también se pregunta dónde está el one-to-one. Bien, ¿por qué pongo la trampa? Porque es muy, muy habitual que después de este seminario pues haya personas que me digan, bueno, aquí veo un patrón de tipo one-to-one. Porque entre y x son idénticas, la altura, y bueno, y ahí me da el movimiento. Aquí en B, que sería nuestro punto de entrada, me da el movimiento alcista. Bien, pues esto que les pongo aquí no es un one-to-one, no lo es. Esto es una igualdad de ondas, una igualdad de impulsos. Efectivamente, aquí IX y TB es igual, son idénticas, pero yo en vez de llamarlo así, en vez de llamarlo IX y TB, me van a permitir que borre esta B, que tengo aquí puesta, y lo voy a llamar, para que no dé lugar a equívocos, ABCD, porque esto no es un one-to-one, esto es simplemente una igualdad de ondas, una igualdad de impulsos. ¿Esto puede funcionar? Bueno, pues estamos viendo en este caso que efectivamente ha funcionado y ha funcionado muy bien. Es decir, en D existe el movimiento alcista del precio que gracias a la igualdad de impulsos estudiada. Perfecto, estupendo, pero esto no es lo que estamos viendo en este seminario. Ojo. En este seminario, ¿qué es lo que estamos viendo? En este seminario estamos viendo el patrón one-to-one. Y el patrón one-to-one es un patrón a favor de tendencia. Es decir, es un patrón que empieza ahí arriba, en S, que baja hasta ahí, que tiene una pequeña corrección hasta X, que vuelve a bajar a través de otro segundo impulso hasta T, que vuelve a corregir hasta B, con una B, una TB idéntica a IX y una B que se encuentra entre Y y X, y aquí en B nos da nuestra entrada bajista, nuestra entrada a favor de tendencia, que se convierte además en resistencia potencial. Ahí sí que hay un one-to-one, porque se cumplen las dos normas. Aquí no hay una igualdad de impulsos, hay una igualdad de correcciones, que es lo que a nosotros nos importa. Igualdad, no me cansaré de insistir, de correcciones. Y una vez tenemos una igualdad de correcciones, medimos B, que es nuestro punto de entrada, nuestra resistencia potencial, ¿dónde se encuentra? Bueno, pues se encuentra entre Y y entre X. Fenomenal. Pues entonces vamos a lanzarnos con confianza en B, porque está entre Y y entre X y además es una corrección, la de TB, idéntica a la de IX. Y ahí es donde realmente está el one-to-one, este cruce de Libra-Yen que, bueno, pues vimos en su momento y donde nos da una entrada muy clara, una entrada bajista a favor de tendencia. Por eso les he querido poner, y disculpen ustedes esa pequeña trampa antes,
en la que les mostraba esta igualdad de impulsos. Y por eso, esa insistencia que yo tenía al principio del seminario en la diferencia entre impulsos y correcciones, que parecía una cosa que luego no hemos acabado de ver o no hemos insistido suficiente. Es muy importante tener claro la diferencia entre impulsos y correcciones, porque aunque en algunos casos, como en este caso, la igualdad de impulsos ha salido bien y nos ha proporcionado un movimiento de cambio, una pauta de cambio importante, a nosotros no nos interesan, al menos en este seminario, las pautas de cambio. Nos interesan las pautas a favor de tendencia. Y las pautas a favor de tendencia se basan en igualdad de correcciones, con la segunda corrección que se encuentre en algún punto en el centro de la primera. Y ahí es donde tenemos claramente nuestro movimiento de cortos a su entera disposición. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos que tener claro. En efecto, vea, el primer movimiento, que es este de aquí, hay igualdad de impulsos. Y como hay una igualdad de impulsos, o dos igualdades de impulsos, bueno, dos impulsos iguales al final, que confirmamos aquí en 207.97, perfecto, podemos entrar. Pero eso no es un one-to-one, eso es una igualdad de impulsos. Eso puede funcionar o no funcionar, y ahí sí que no les puedo decir que el nivel de éxito, la probabilidad de éxito sea el 70%. Puede ser un poquito inferior, porque ahí estaríamos hablando de un movimiento en contra de tendencia. En el one-to-one, como es un movimiento a favor de tendencia, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Y por eso debemos, en la medida de lo posible, centrarnos en esta estrategia, en esta operativa de one-to-one. Entonces, aquí les pongo otro ejemplo. Son ejemplos que me gustan fundamentalmente porque tienen el movimiento perfectamente metido y en una cierta irregularidad. No está tan claro, y este nivel B es el nivel en el que entraríamos de cara a llevar a cabo un movimiento alcista. Les voy a presentar aquí esta diapositiva que también me interesa, para que vean que en algunos casos incluso tenemos un one-to-one dentro de un one-to-one. Y este es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Tenemos un one-to-one. A mí me gusta siempre marcarlo a través de rectángulos. Ahora nos vamos a meter en la plataforma MetaTrader para que lo puedan ver ustedes. Pero fíjense ustedes cómo X y TB son idénticos, perfecto, o prácticamente idénticos. Si se fijan, B no llega a la igualdad de este rectángulo por muy poquito, a la igualdad de altura de este rectángulo por muy poquito, pero si es por tan poquito, ya les digo que el mundo no es exacto, el mercado es muy, muy inexacto, y si tenemos más de un 90% de identidad entre X y TB, debemos confiar plenamente en que ese movimiento es el bueno. Y a partir de ahí un movimiento de cortos interesante. Fíjense como después de este movimiento de cortos vamos a tener dos correcciones que van a ser igualmente idénticas, que son estas que les marco aquí, a través de estas líneas marrones. Y justo en esta segunda corrección, nuevamente un movimiento a favor de tendencia. Con lo cual, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que hay zigzags continuamente en el precio, y que sean con muchísima frecuencia y que debemos tenerlo siempre en la mente, porque es una cosa constante y es una cosa que ustedes van a encontrar repetida, y cuantas más veces lo vean, pues más claramente. Ahora quiero pasar directamente a la plataforma MetaTrader para mostrarles otros ejemplos que vemos constantemente, como ven ustedes, en este caso en el librador. Me van a permitir, porque bueno, como aquí es de madrugada en Madrid, no estoy en la oficina, estoy en mi casa, y entonces he decidido no habilitar el tiempo real para que no haya problemas de conexión con ustedes. De modo que lo que estamos viendo es cierto que no es tiempo real, pero bueno, para la explicación creo que nos es válido y que no hay problema. Como ven, tenemos aquí claramente un inicio. Sí, efectivamente, José, puede ser una hora, pero vamos, que si en vez de una hora son 4 horas, ya te digo yo que no hay ningún problema. Y si en vez de 4 horas son 15 minutos también, no hay ningún problema. Lo importante es que estemos siempre centrados en time frames desde 15 minutos hasta 4 horas. Vale, que procuremos no irnos a time frames por encima de esos niveles, porque por encima de esos niveles ya el análisis técnico importa menos. Soy menos partidario de utilizarlo, sino que en
Cuando vemos el gráfico desde lejos, yo soy más partidario de centrarnos en el análisis fundamental en la medida de lo posible. Bien, como les decía, en este ejemplo que les pongo de libra dólar, tenemos movimientos a favor de tendencia, impulsos, y a su vez, y permítanme que en vez de one to one, pues ya mezclo a lo mejor 3 to 1, ¿no? 3 a 1, porque tenemos hasta 3 correcciones. 3 correcciones al impulso predominantemente alcista que observamos en el gráfico. Como alguno me podría decir, bueno, Daniel, si se cumple efectivamente la igualdad de correcciones, estamos en esta parte de aquí de la pantalla, lo voy a anotar de una manera un poco más clara en esta parte de aquí de la pantalla. Y si se fijan, tenemos impulso, corrección, otro impulso, otra corrección, otro impulso, otra corrección. Muy bien, la igualdad en todas las correcciones es perfecta. Siempre hay igualdad, o si no perfecta, prácticamente perfecta, como vemos por aquí. Pero en cualquier caso, a mí lo que me interesa más, así lo vamos a mostrar, es la segunda. Esta segunda, si obviamos esta primera, porque esta primera puede ser más o menos discutible si ha llegado o no ha llegado, bueno, pues este punto de aquí, este punto B, en el que tendríamos nuestro movimiento alcista, si ha llegado o no a penetrar a este punto I, que es el inicio de la primera corrección. Así que vamos a olvidarnos de esa y vamos a centrarnos en estas. Centrándonos en estas, lo que tenemos claramente son 2 correcciones idénticas y además este nivel, que es el nivel que nos va a dar la entrada, se voy a marcar de otro color para que así lo podamos ver subrayado en rojo. Este es el nivel en el cual nosotros tenemos la posibilidad de entrar. Y tenemos la entrada aquí en esta zona con este movimiento alcista. Y del mismo modo que lo tenemos ahí alcista, lo tenemos aquí bajista. Fíjense cómo el precio viene de arriba, en este caso, cae hasta este nivel, primera corrección, siguiente impulso que confirma, segunda corrección, y aquí tendríamos nuestra entrada. Fíjense cómo aquí, y esto me va a servir para responder una primera pregunta muy necesaria, aquí hemos tenido que aguantar nuestra posición en negativo, y después nos da este movimiento. Entonces, pregunta obligada. Bueno, Daniel, ¿cuáles son en realidad los niveles? Primero, de stop loss. Segundo, de objetivo, ¿no? De take profit. Perfecto, pues ahora mismo los vemos. Primero de ellos, nivel de stop loss. El nivel de stop loss es el final de la primera corrección. Es decir, este es el nivel de stop loss. Ahora bien, ¿quién quiere poner el nivel de stop loss detrás de esta primera corrección y quién quiere ponerlo en un nivel intermedio? Eso depende simple y llanamente de la fuerza con la que ustedes estén entrando al mercado. Esto es, si ustedes entran con 10 contratos, van a tener que poner un stop loss muy ceñido a su punto de entrada. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando hay una sombra como esta, una sombra traicionera, puede rascarles el stop y que después ustedes vean cómo desperdician el beneficio que podrían haber llegado a tener. Con lo cual, métanse, sobre todo al principio, mientras terminan de cogerle el truco, por así decirlo, a la pauta, métanse con tranquilidad, métanse con un nivel de contratos moderado y después ya, conforme vayan cogiéndole el truco a la pauta, van subiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes entran con, por ejemplo, un contrato en vez de 10, pues ustedes muy probablemente vayan a poder esconder el stop loss en esta zona. Y entonces, aunque hayan entrado aquí, van a tener toda esta parte de beneficio. Y solo han tenido que aguantar esta pequeña parte de pérdida. En este one-to-one que vemos claramente bajista. Segunda cuestión, ¿cuál es el nivel de beneficio esperado? Bien, para el nivel de beneficio, y que más sea en amarillo, voy rápidamente a poner los niveles de CIO en color en el que se vayan a ver mejor, disculpen. Aquí está, en azulita. Muy bien, pues en azul ponemos los colores y vemos que el nivel de beneficio que se debe esperar de un patrón de tipo one-to-one es de 1. Primer nivel de beneficio, 38.2. Segundo, perdón, 38.
38,2. Segundo nivel de beneficio, 61,8. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que entramos aquí en 59,35. Quiere decir que la primera parte de nuestra operación debe salir aquí en 58,68. Y que la segunda parte debe salir justo en el 61,8, en el 58,22. ¿No? ¿Por qué les digo esto y por qué les hablo de dos salidas? Bien, dos salidas de la operación, y esto, bueno, pues ya es un poco avanzado, pero se lo comento porque se van a encontrar seguro con este tipo de cuestiones enseguida. Y es simple y llanamente, cuando entramos en un one-to-one y empezamos a ganar dinero, nosotros hubiéramos entrado aquí, bueno, pues hemos tenido a lo mejor que aguantar una pequeña parte de la posición en negativo, pero aquí empezamos a ganar dinero, y llegamos al 38,2 y siempre se mide el FIBO de la pauta TB, ¿de acuerdo? De la pauta TB desde T hasta donde debería estar B, hasta donde nosotros hemos entrado. Nosotros hemos entrado aquí, en este punto del 0, donde marcamos el 59,35. Muy bien, pues en esa pauta vamos a marcar el FIBO. El 38,2 nos debe dar siempre nuestro primer nivel de objetivo. Y ahí lo que tenemos que hacer, si hemos entrado, por ejemplo, con 2 lotes, bueno, pues ahí sacamos la mitad, es decir, cerramos un lote y el otro lote, en vez de poner el stop loss, a lo mejor alguno tenía el stop loss aquí puesto, en 59,90 o en 1,60, bueno, pues ese stop loss lo subimos al nivel de entrada. Así, ¿qué estamos haciendo? Estamos asegurando el 50% del beneficio y estamos asegurando que ya no vamos a tener pérdida para la otra parte porque hemos igualado nuestro stop loss al movimiento, al precio en el que entramos. Es muy importante porque bueno, pues nos interesa bastante saber que no vamos a tener pérdidas una vez ya hemos acertado nuestra operación. Esto es francamente fundamental. Me comenta Bea, ¿por qué deberíamos buscar entradas en ventas allí y no al confirmarse T? No, Bea, mira, tenemos IX aquí y TB aquí, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es simple y llanamente que las dos correcciones sean idénticas y que aquí, en el nivel B, desde mi punto de vista, si T es, o sea, si quieres ponemos de nuevo en las letras, ¿no? Que yo creo que nos pueden ayudar. Vamos a ver. Tenemos IX y tenemos TB. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no hay una confirmación aquí en B por velas? Bueno, para mí se ha llegado a este nivel que marcamos en rojo, que es la zona de entrada. Nos ha dado una candlestick de agotación de la corrección. Nos ha dado una candlestick de agotación de la corrección. Si te fijas, B está entre Y y X. Con lo cual también se cumple la norma número 2. Está justamente, no está exactamente la mitad, pero no se ha perforado en ningún momento X, sí que se ha perforado Y, con lo cual se cumple la segunda norma. Y después, insisto, estas velas de aquí nos están dando la idea de que B es un punto importante, un punto en el cual el mercado no acaba de romper el alza. Fíjate que incluso esta vela en la cual tenemos una sombra traicionera que yo llamaba, porque pretendía rascar los stops, no ha sido más que eso, que una sombra. Con lo cual ya nos daba idea del agotamiento y de la fuerza vendedora que había en ese punto. La fuerza vendedora que ha sido suficiente para marcarnos este nivel, para marcarnos este siguiente impulso bajista, independientemente de que después este impulso se haya quedado en nada. Pero esa es la clave. No, fíjate, Bea, que lo que estamos haciendo es, fíjate siempre en las pautas amarillas, en los rectángulos amarillos. Los rectángulos amarillos son la clave. Los rectángulos amarillos es lo importante para llevar a cabo la medición de la igualdad de correcciones. Álvaro me comenta, a nivel, a la derecha de la primera vela que he hecho con ese nivel hay un patrón 1 a 1 pequeño, ¿ves? 161.8. No sé exactamente ahora mismo cuál es el nivel que comentas, Álvaro, pero bueno, en cualquier caso podría ser sin ningún problema.
voy con lo que me dice Salvador, que me dice, en este caso no es necesario confirmar un patrón de velas. Pues vea, Salvador, simplemente, aquí no hay un patrón propiamente, pero ya estas velas que hay en esta parte de B, vamos a detener la anotación para poder verlo todo un poquito más claro, estas velas ya nos están dando un cierto nivel de agotamiento. Fíjate que después de esta larga vela blanca, el resto de velas que tenemos son velas que nos muestran un cierto agotamiento. Aquí tenemos un hombre colgado, aquí inmediatamente después tenemos un martillo invertido, después del otro color incluso envolviéndolo. Es verdad que no tenemos una pauta como tal de velas, un candlestick propiamente, pero sí, lo que sí que tenemos es una evidencia de agotamiento. Yo personalmente, a la hora de llevar a cabo la operativa, no busco confirmación por velas. Yo directamente entro en mercado. ¿De acuerdo? Esto es la manera que nosotros tenemos de hacerlo. Si ustedes prefieren confirmación por velas, por supuestísimo, pero fíjense ustedes que desde el momento de la entrada, en 59.35, hasta el momento de la primera salida, en 58.70, lo que tenemos es 60 puntos nada menos de beneficio. 60 puntos es bastante. Vamos, son capaces, el spread de libra dólar normalmente suele ser de en torno a 3 pips, 2-3 pips, con lo cual vamos a tener espacio de sobra para poder rentabilizarlo. Y después hasta 58.22, más de una figura. Con lo cual, bueno, tómenselo ustedes con tranquilidad. Si quieren confirmar por velas, como es este caso, por favor, háganlo sobre todo al principio. Pero después, conforme vayan cogiéndole el truco, ya ven cómo merece la pena ser un poquito más agresivo a la hora de llevar a cabo las entradas, porque los precios que nos dan y los premios que vamos a obtener van a ser bastante más cuantiosos. ¿De acuerdo? Tenemos en cualquier caso, les he puesto el ejemplo bajista y tenemos aquí también el ejemplo alcista. En dólar yen, a pesar de que dólar yen no es de los gráficos en los que con más frecuencia obtengamos éxito a la hora de hablar de one-to-one, pero sí es cierto que en este caso concreto, como les puedo mostrar aquí, sí que tenemos un ejemplo claro de one-to-one alcista. Luis, mira, simplemente para entrar en B. Esto es muy sencillo. ¿Cómo sé yo que debo entrar en B? Fíjate. Aquí tenemos este gráfico, tenemos un determinado impulso y lo único que tenemos que hacer es llevarnos de vuelta este impulso aquí. Entonces nos da esta línea verde. Una línea verde que vamos a transformar en roja. Entonces, cada vez que el precio esté en estos niveles, se acerca a esta línea de peligro, es el momento en el cual yo debo entrar. Porque ese es el momento en el cual estoy, por así decirlo, apostando a la fiabilidad del one-to-one. Nos lo da el rectángulo de rojo. En el momento en el que llegamos a ese punto es el momento en el cual debemos dar luz verde a nuestro movimiento alcista. Después se puede romper, bueno, pues para eso tenemos el stop loss, pero en el momento en el que lleguemos a ese nivel es el momento en el que nosotros debemos entrar. Con un stop loss más o menos ceñido, por eso les he comentado que al final la fiabilidad y la probabilidad de esta proyección es alta, ¿no? Precisamente para que, bueno, pues de alguna manera seamos capaces de confiar en que llegados a ese nivel podamos ponernos a favor de tendencia. Por eso es importante que lo marquemos siempre a través de los rectángulos. Me da un poco de rabia no tener tiempo real, porque estoy convencido de que hay algunas divisas que en este momento puedan estar proporcionando tiempo real, pero yo les prometo que en cuanto llegue a Lima, que será dentro de unos 10-15 días, bueno, pues continuaremos profundizando un poquito en este seminario para que podamos verlo también con tiempo real sin problema. Y en el momento en el que tengamos tiempo real, vemos que es B el punto en el cual podemos ofrecer ese movimiento alcista. No, vea, piensa que B, efectivamente, como dice José, B es simple y llanamente un punto de giro, un pivote que nosotros debemos buscar. Y fíjense ustedes de dónde se saca B. B no es más que la medición, y aquí lo vemos claramente, del 100%, la proyección del 100% de Fibonacci. Es decir, B no es un punto que nos estemos inventando simple y llanamente por el hecho de que haya dos correcciones idénticas. No tiene una explicación matemática detrás. Y es simplemente que, como hemos visto aquí, juxtaponemos una medición, un repliegue de Fibonacci del 100% que ya hemos medido en una corrección, la juxtaponemos directamente en la segunda corrección. Y es el punto en el cual entendemos que se va a producir el tercero de los impulsos. Recuerden, primer impulso,
Después tenemos un segundo impulso y nosotros estamos a la caza de ese tercer impulso. Ese tercer impulso que se produce justamente aquí, en esta zona de color rojo, que es donde nosotros debemos entrar a favor de tendencia. Muy bien, señores, pues si hay alguna duda extra, si hay alguna otra cuestión, quedo a su entera disposición. Este es el momento de hacer las preguntas y si no, pues para mí un placer haber tenido este seminario con ustedes y nos veremos próximamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, veo que no hay más cuestiones. Iré a Lima a principios del mes de mayo. Y bueno, pues al final, una vez estemos allí, podremos profundizar, pero en cualquier caso, los vídeos estarán a vuestra disposición, tal y como hemos visto con tutores FX cuanto antes. Con lo cual van a tener todo este material a su entera disposición. Y por supuesto, si una vez llegue a Lima, pues se hará una presentación allí, sin ningún tipo de problema. De acuerdo, muy bien, señores. Pues para mí ha sido un placer hablar con ustedes. Estoy convencido de que dentro de pocos días tendré el placer y el honor de conocerlos personalmente. Y nada, por mi parte es todo. Muchísimas gracias al público y a nuestros compañeros de tutores FX y nos vemos próximamente. Gracias a todos. Daniel, excelente, Daniel. Excelente presentación. Muchas gracias. Y Gracias, Daniel. Ansiosos aquí en Lima para probar la riquísima comida y bueno, para conocernos también todos juntos aquí con tutores FX. Perfecto, perfecto. Yo también estoy deseando llegar, así que nada, un abrazo fuerte a todos y hasta la próxima, hasta dentro de poco. Listo, cuídate. Siempre agradecer a todos los participantes, ahí a Alejandro, a Álvaro, a Américo, a Bea, que estaba bastante activa con las preguntas, muy bien, a Carlos, a Edgar, bueno, a todos los que han participado, a esta joven, Isabel, Jeffrey, José, bueno, todos los José, ahí tengo muchos, Juan Carlos, José Toro, a Luciano, a Marco. Es bueno que hayan participado todos, les agradezco muchísimo. Y bueno, también quisiera invitarlos al día de mañana. Mañana también vamos a tener una gran ponencia con nuestros amigos de Trading Academy desde Chile. Voy a publicárselos aquí. A ver, un ratito, aquí lo tengo. Tenemos mañana a Miguel Aliaga, que nos va a exponer, como lo vemos aquí, todo lo que es vela japonesa, tendencia, acción de precio, indicadores. También de Trading Academy el día jueves, tanto Miguel Aliaga como Byron Jara nos van a hablar también sobre el análisis fundamental y la introducción al sistema de T-Negos. El día viernes, ya para concluir, también vamos a ver a Byron, exponiendo ya el cierre de este fantástico evento con gestión de riesgo, correlaciones, control emocional y bueno, introducción al MAS. Ha sido para mí un verdadero placer tenerlos aquí. En verdad es fantástico toda la participación de ustedes y bueno, por supuesto de Daniel, que ha sido una excelente presentación la que nos ha brindado. Muchas gracias a todos por participar y bueno, los espero ansiosos mañana. Como ya saben, el aula va a estar abierta, una hora y cuarto antes del evento, 7 de la noche, hora Perú, hora Lima, ¿ok? Y sus invitaciones al evento van a llegar sin ningún inconveniente. Gracias a todos y hasta luego.